Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas, iniciando este año con la tristeza, la indignación del asesinato, de la tortura, de la desaparición, del secuestro y luego de las calumnias en contra de cuatro niños de las Malvinas, un barrio de Guayaquil, cuatro niños de descendencia afro de los sectores populares de Guayaquil que han enlutecido y han mostrado los niveles de degradación de la sociedad ecuatoriana, de las autoridades ecuatorianas, pero que además, como veíamos en la conversación que tuvimos con Mamelo Martínez, no se trata de un caso aislado, esto ya es una cuestión sistemática, no se trata de una cuestión que se les fue la mano, que malos elementos, que aquí pues si no aparece. Fernando Bastias, el abogado defensor de las familias de los chicos desaparecidos y miembro del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, ha tenido la gentileza de darnos un tiempo para explicarnos con detalle este asunto. Así es que muchas gracias, Fernando, por tu paciencia y tu tiempo. A ti, Pedro, y un saludo a todas las personas que nos están oyendo y con gusto es un honor para nosotros poder compartir no solamente el caso, sino ayudar en combatir toda la campaña de desinformación que hay alrededor del tema. Sí, yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene que estar muy agradecida de gente como vos, como la Comisión de Derechos de Guayaquil, que han tenido una participación verdaderamente muy valiente, ¿no? Este no es el único caso y es el único que ha podido conmover a la opinión pública, al menos de un sector de esa opinión pública, aunque ya están siendo objetos de un lavado de cerebro a través de las redes sociales y de la propaganda del gobierno. Fernando, cuéntanos cómo empezó esta tragedia del 8 de diciembre con estos chicos. Bueno, entonces iniciemos por los hechos, luego avancemos por el contexto de la situación. Me parece muy bien. El 8 de diciembre de 2024, a las 8 de la noche, y es importante decir la hora, ¿no? Porque hay mucha desinformación de que era mucho más tarde. Esto ocurrió a las 8 de la noche. Más de 10 niños regresaban de las canchas de las Malvinas jugando fútbol, regresando para su casa. Pasaron por el Mall del Sur y fueron interceptados por dos camionetas de Fuerzas Armadas. 8 militares en cada una de ellas. Ahora, no son solamente los cuatro los que fueron secuestrados por los militares, sino más. Estaban en camino a su casa 10 niños. Ya. Fueron interceptados por dos camionetas de militares y en esa persecución alcanzan a huir 6, Ya. de los cuales solo se detuvo a 4, pero era un grupo de 10 niños. Ya. Ahora las madres de esos niños que huyeron están con la mano en el corazón pensando en que si no hubieran huido, el destino pudo haber sido igual que los otros 4 niños. Pero volviendo al caso, entonces hacen una persecución desproporcionada con los 4 niños, los golpean, los someten y en vez de seguir el procedimiento establecido en la ley, que es llevarlo a una autoridad competente, es decir, donde un fiscal aquí en la ciudad de Guayaquil, o en el caso de los niños de 11 años, llevarlo directamente donde sus padres, proceden a llevarlos hasta Taura, fuera de la ciudad de Guayaquil, a otro cantón, a casi un par de horas de distancia. Y todo esto ya golpeándolos, ¿no? Es decir, ahí se ve Todo inclusive, esto a golpeando, pesar de por toda supuesto. la hipocresía del gobierno y del ministro de Defensa, que habla de que inclusive fueron primero, que fueron unos delincuentes, fueron unos mafiosos. Se ve claramente que son los militares los que inclusive le ponen la bota en la cara a un chico de, ¿cuántos? De 15 años. De 11 años, Ah, de correcto. 11 años. Esto fue bajo un sometimiento que es muy habitual en los operativos de Fuerzas Armadas, y cuando me refiero a habitual no me refiero a legal. Eso es un evidente uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, desde el inicio, la detención fue ilegal, porque fue incumpliendo estándares, golpeando a niños. Luego de la detención, en vez de seguir el procedimiento, deciden llevarlos a esta zona fuera de la ciudad de Guayaquil. Lo que estaban obligados es a entregarlos en la estación de policía más cercana, ¿verdad?
Correcto, siguiendo el procedimiento, poniéndolo a la orden de un fiscal y el fiscal luego poniéndolos a la orden de Y es un juez. mentira que entre el sitio de secuestro, de captura de los chicos y Taura no había ninguna estación de policía. Eso es mentira, ¿verdad? Hay algunas estaciones de policía en la ciudad de Guayaquil. Es decir, entre llevarlos a una estación de policía, que hay bastantes, en la ciudad de Guayaquil los llevan a un cantón fuera de la ciudad. Es un procedimiento común el saber que tienes que llevar a las personas detenidas donde una autoridad competente. En este caso, ante un fiscal, ni siquiera la policía. Por último, la policía, pero igual la policía tenía que haberlos llevado ante un fiscal. Y el fiscal iba a saber que uno de esos cuatro niños tenía 11 años. Bueno, Y es por... obvio que los militares también lo sabían. Un muchacho de Exacto, 15 de pronto podrías vos decir, ah, es fornido, es alto, pero un niño de 11 años no tienes a dónde perderte, pues. correcto. Y frente a eso, por eso decimos que este caso es sistemático y no es espontáneo. Los militares sabían que esto era ilegal, pero como han cometido ilegalidades todo el 2024, sentían la suficiente confianza de no llevarlos donde una autoridad competente y llevarlos a Taura. Y es por eso que también aquí hablamos de responsabilidades políticas, porque las Fuerzas Armadas sienten todo ese apoyo institucional de cometer ilegalidades y por lo tanto así ocurre la desaparición forzada de los cuatro niños. El general Paco Por la... Moncayo ha dicho muy claro, ¿no? Siendo una persona tan envenenada en contra del correísmo y que están haciendo lo posible, ya está diciendo que la culpa es de Correa por haber hecho la muerte cruzada. Bueno, de alguna manera hacer la culpa que sea de politizar el asunto en el sentido de satanizar a los movimientos sociales, al correísmo, a los sectores populares, a los movimientos sociales. Lo dice clarito. No puede ser que hayan 16 militares sueltos, ellos tienen un mando. Y como estamos viendo, por ahí salen datos de que son 15, en otras versiones, inclusive de la prensa amarilla, hablan de 20, en los que ya han habido asesinatos, con el eufemismo de ejecuciones extrajudiciales. Aquí en el Ecuador no hay pena de muerte en toda ejecución es extrajudicial, es asesinato, es crimen de Estado. Entonces, no estamos hablando de que son cuatro muchachos, estamos hablando de que esto de aquí es una práctica común que ya se ha venido denunciando y a la cual han prestado oídos sordos las autoridades. Correcto, y eso es importante ponerlo por delante, porque el procedimiento que incumplen no es espontáneo, es un procedimiento que no se ha cumplido nunca durante el 2024 y Pero a que ver, debido aparte a... de los asesinados, hay como 400 y pico denuncias de maltratos, ¿no? Y de capturas Correcto, de ilegales. torturas, de malos tratos Y dentro de, de los y centros de- y de de detención y humillaciones libertad y fuera. sexuales, que ese es el otro tema que me parece que en el cual los movimientos, yo no he oído, digamos, a gente vinculada a la lucha LGBT que haga una protesta formal respecto a esto. O sea, ¿por qué se sigue utilizando el tema de la humillación sexual como un instrumento de amedrentamiento y además indiscriminado, ¿no? Porque cogen a la gente en la calle sin que tenga ninguna evidencia de ningún delito y simplemente ir generando terror en todo lado. Justamente por eso decimos que esto no es un hecho aislado y que no es un único caso, sino es el resultado de... Y frente a eso, organizaciones de derechos humanos han venido denunciando desde el día uno toda esta práctica sistemática que es cometida no por voluntad propia de Fuerzas Armadas, sino por una disposición política de crear ese tipo de caos. Sigamos, sigamos. Bueno, entonces, con respecto a los hechos, los militares, los 16 militares abandonan a estos cuatro niños en la mitad de la carretera, según ellos mismos. Y un sujeto extraño los identifica, Perdón, esto les da... también es ilegal. Es decir, una vez ya capturados, ellos tienen la responsabilidad, tratándose peor de menores, ¿no es cierto?, de garantizar que los capturados regresen a un sitio seguro, regresen en este caso a sus hogares. Y hay algo importante que entender sobre la desaparición forzada. La desaparición forzada inicia desde la detención y se mantiene durante la incomunicación. La única manera de, digamos,
desvirtuar la figura de la desaparición forzada es si los 16 militares hubieran devuelto a los chicos donde sus padres o los hubieran puesto frente a una autoridad competente. Ahí ese es el Solo otro problema, es allí, decir, también es ilegal en el supuesto caso, en el caso no consentido, de que correcto, hubieran ahí solo se hubiera cometido algún configurado una delito, detención era ilegal. obligatorio, ellos no podían soltarlo por su propia voluntad, los militares tenían que cumplir con la ley, pues. Correcto, exacto. Y al no haber cumplido la ley, así los hayan liberado, entre comillas, dejándolos sanos y salvos, como dice el ministro de Defensa, ya hay una responsabilidad penal y ya hay una responsabilidad estatal sobre la desaparición forzada, que es un caso, la desaparición forzada de los 4 niños. Allí hay una evidente responsabilidad penal de los 16 militares y una responsabilidad estatal de lo que les haya pasado. Lo segundo, que es la posible ejecución extrajudicial, cuando se confirmó la muerte de los 4 niños, ahí hay que diferenciar entre esta responsabilidad estatal y esta responsabilidad penal. La responsabilidad penal de los militares es solo si hubo participación directa en la muerte, que eso Fiscalía aún se encuentra investigando. Y yo no quisiera dar comentarios adelantados sin esperar los resultados de las investigaciones de Fiscalía. Sin embargo, sí el Estado es responsable por la muerte de esos 4 niños, porque al no haber tenido o cumplido el rol de cuidado en favor de los 4 niños, eran responsables de todo lo que les pase después de la detención ilegal. Entonces, los detienen ilegalmente, los incomunican y posteriormente son asesinados. Todo esto que pasó en el transcurso desde la detención ilegal es responsabilidad directa del Estado. Lo que pasó desde que los detienen y entre comillas los liberan es desaparición forzada y es responsabilidad de los 16 militares penalmente hablando. Desde la supuesta liberación y el asesinato, penalmente eso se sigue investigando para ver si hay responsabilidad de los militares o no por la ejecución de esos 4 niños. A pesar de que en materia de derechos humanos hay responsabilidad directa e indirecta. En este caso sí hay una responsabilidad indirecta, pero penalmente hablando hay que buscar responsabilidad directa de que ellos hayan cometido acciones que ocasionaran la muerte directamente de los 4 niños. Y Ahora, eso es, antes de entrar a los detalles de qué pasó esa noche, yo creo que aquí hay un tema fundamental. El ministro de Defensa sale a mentir diciendo que no son militares. ¿No tiene él alguna responsabilidad por engañar a la ciudadanía? ¿Y no tiene él una responsabilidad por difamar, por calumniar a los niños diciéndoles que son delincuentes? es por eso que las organizaciones de derechos humanos y sociales, más de 70, pidieron el juicio político al ministro de Defensa y O a más Carlos allá de López. las responsabilidades políticas, digo en términos judiciales. Bueno, en este caso, el habeas corpus que presentamos fue en contra del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Judicialmente, ya hay una responsabilidad estatal, particularmente el Ministerio de Defensa, por haber cometido la desaparición forzada y por haber mentido. Por eso la jueza que emitió la sentencia de habeas corpus ordenó disculpas públicas directamente por parte del Ministerio de Defensa. Veamos un poquito qué pasó esa. Ellos, los militares, los testimonios es que los sueltan a los niños en un lugar indefinido, inclusive hay contradicciones entre ellos. ¿Qué pasa allí? Bueno, hay versiones, la versión del testigo que señala de que 4 motos se llevaron a los niños, eh, pero coincidentemente también hay 4 motos que salen del centro militar de Tauro. Eh, Eso tiene que investigarse. Lo que sabemos es que los niños aparecieron muertos, calcinados y en estado de total putrefacción. Eran restos de cuerpos, no eran cuerpos. Y la justicia tendrá que determinar el tipo de responsabilidad penal que tienen los 16 militares en esto. No podría decir por adelantado que los 16 militares son los asesinos, pero sí puedo decir concretamente que el Estado es responsable por la desaparición y por la ejecución extrajudicial de los niños, y que los 16 militares sí son responsables, penalmente hablando, por la desaparición forzada, y tendrán que
cumplir una pena privativa de libertad de 26 años. Ahora, mira, en términos de la cobertura de la alcahuetería de las instituciones del Estado, a mí me sorprendió cuando dijeron, encuentran los restos y dicen, no, esto toma entre 30 y 40 días. Yo no sé, aquí, claro, en las películas que uno ve, esto es una cuestión que se demora horas o tal vez un día, ¿no? Aquí 30, 40 días, que al final no hicieron falta. ¿Qué se puede plantear en términos de esos niveles, ese esfuerzo tan extraordinario de todas las autoridades por tapar el asunto, por tratar de que la gente se olvide del caso? Bueno, ahí hay un esfuerzo importante y hay que reconocerlo de la eh, unidad de derechos de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado por dar respuestas inmediatas al caso. Pero Si se bien había es cierto, oído que al menos otros funcionarios de la fiscalía habían pedido a la familia que se calle, ¿no? inicialmente sí, ¿no? Y hay que diferenciar en los tipos de fiscales, porque hay algunos fiscales, fiscales de tránsito, fiscales de personas, en temas de asesinato, fiscales de violencia contra la mujer, y hay fiscales que siguen temas de graves violaciones a derechos humanos. Los fiscales que siguen graves violaciones de derechos humanos están bajo la Dirección de Derechos Humanos de Quito. Hay una sola Dirección Nacional de Derechos Humanos y esta a su vez tiene algunos fiscales en Quito y un delegado acá en Guayaquil, también fiscal. El caso inicialmente fue investigado por secuestro y eso es un error que tiene que asumir la fiscalía en su conjunto. Cuando sus funcionarios reciban denuncias donde involucren participación o indicios de participación de funcionarios públicos, tienen que tramitar el proceso penal por desaparición forzada. Pero lo que hicieron fue procesarlo por secuestro y eso fue un problema, porque las líneas de investigación de secuestro son distintas a la de desaparición forzada. Y las primeras horas fueron valiosas para poder encontrar a los 4 niños. En este caso, administrativamente la Fiscalía tendrá que tomar sus acciones correctivas necesarias para evitar que esto vuelva a pasar y que ¿Se todos los tiene, casos. se tiene algún indicio de a qué horas efectivamente los asesinaron? Esto tendrá que establecer el informe del médico legista que hasta ahora no se lo ha puesto en conocimiento de Fiscalía. Es todo un proceso. Ahora, en este periodo en el de alcahuetería, de tratar de cubrir la cosa, de distorsionar los hechos, resulta ser que hay un operativo militar, inclusive con tanquetas, en las que van en contra de este testigo protegido y de los pobladores de este recinto, en el que no solamente les amedrentan, sino que entran con una violencia inusitada, inclusive destruyendo físicamente los hogares de muchos de los pobladores de allí, ¿no? ¿Qué sucedió? Cuéntanos esa Es una evidencia. demostración, esa es una Eso versión lo que, oí al abogado de los propios militares, el abogado Jesús López. correcto, y eso a partir de una versión que hay un testigo que lo comenta. Eh, y esto Si no, demuestra si una no vez tenían más. nada que hacer, si no tenían nada que ver, por qué esas acciones de violencia? ¿Por qué ese esfuerzo de amedrentar a la gente? Correcto, esta es una demostración más que hay operativos militares que se encuentran al margen de la ley y que violan derechos, que no tienen nada que ver con el tema del combate a la inseguridad, sino que promueven intimidación o obstaculización en la investigación que se está realizando. Entonces, si Fuerzas Armadas quiere colaborar con la investigación, tiene que ponerse a disposición de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado, quienes están a cargo de la investigación. Bueno, y es más grave, casi tragicómico, porque las declaraciones del ministro de Defensa es que ellos no están colaborando porque eso sería interferir en las labores de la Fiscalía y de la Policía, que por eso han parado de investigar, cuando en efecto sí lo estuvieron haciendo y de manera informal, mientras estaban negando y diciendo que eran unos mafiosos disfrazados de militares. ¿Cómo interpretarías tú esta situación del ministro? Bueno, es una contradicción, ¿no? Porque dicen que no pueden colaborar, pero dan declaraciones públicas, dan declaraciones políticas, apelan la sentencia de ahora el habeas corpus que se ganó. Entonces hay una contradicción bastante grave en la actuación del ministro de Defensa. Ah, Y sí pueden sí, colaborar sigue, con la sigue. investigación.
Sí, una de las versiones que se tiene es que este grupo de militares venían de otro operativo en el que, y aquí hay una cuestión que yo le veo muy, muy sospechosa, en el que hablan de que estuvieron escoltando un camión cargado y el mismo testigo, que parece que es de inteligencia militar, dice, se pone a titubear y dice, hablemos de, digamos, contrabando que venían apoyando a aduanas en el traslado de un camión de contrabando. Y no se ha dado ninguna versión de qué tipo, porque deberían presentar cuál fue el camión y cuál fue el contrabando, ¿no? Y cuáles fueron las autoridades que dieron lugar a ese operativo, porque recordemos que una de los policías que participaron en el informe, en el reporte de León de Troya y que después fueron perseguidos y castigados en la institución, inclusive algunos de ellos tuvieron que exiliarse, hablaba de que la general Varela en ese entonces destinaba recursos humanos y logísticos de la policía para operativos privados. Y que el otro, y decía, y no hay operativos, no hay recursos para atender las necesidades de la ciudadanía. ¿Cuál es la información que tienes respecto a cuál fue el contexto en el que se dio esta situación para que eventualmente pueda haber generado una escalada de violencia tan desproporcionada con los muchachos? Bueno, evidentemente todos esos operativos tienen que ser informados ante un alto mando. La policía y Fuerzas Armadas no pueden realizar actuaciones sin elaborar una bitácora o sin poner en conocimiento a sus superiores. Y por supuesto que es sospechoso que en este contexto no se haya puesto en conocimiento a nadie. Eh, no podría pronunciarme sobre otras actuaciones que esos 16 militares estuvieron haciendo anteriormente o posteriormente. Únicamente me limito a contextualizar con respecto a la desaparición y ejecución de los 4 niños. En este Ahora, caso está en las competencias de Fuerzas Armadas colaborar de manera complementaria con la Policía Nacional y temas de seguridad interna, pero es cuestionable que se use a Fuerzas Armadas para la seguridad de una institución pública, cuando quien debería estar al mando de eso siempre es la Policía Nacional. Mira, también resulta sospechoso, tragicómico e indignante el hecho de que mientras en medio de un feriado extraordinario se termina reconociendo que hubo un asesinato y que los restos calcinados eran de los 4 chicos el 31 de diciembre, el presidente de la República, sin saber, entre comillas, porque se supone que nadie sabía que estaban ya muertos, sin saber, dice que los va a declarar héroes nacionales. ¿Cómo entiendes esa situación? ¿Qué fecha se da esa situación? ¿Cómo empezó? ¿Cómo crees tú que puede haberse dado ese tipo de cuestiones y evidencia de qué? Es decir, ¿conocía el presidente de la República que ya estaban muertos? ¿Por qué lo sabía? Bueno, habría que preguntarle al presidente. En realidad, para nosotros forma parte del conjunto de declaraciones desatinadas e irresponsables por parte de algunos funcionarios, ¿no? Primero fue una respuesta del bloque de seguridad. Esto ocurrió en la madrugada, en la noche del sábado 21 de diciembre. Una respuesta del bloque de seguridad. Luego el día siguiente, 22 y posterior 23 de diciembre, declaraciones del presidente de la República declarando los héroes nacionales. Y claro, es el resultado para nosotros principalmente de una falta de, no solo de empatía, sino de interés del presidente con respecto a las consecuencias que tiene las decisiones de la movilización de Fuerzas Armadas en el territorio sin ningún tipo de control ni fiscalización. Esa falta de interés también tiene responsabilidades políticas. Sin embargo, los actores políticos tendrán que también, digamos, demostrar qué tanto apoyo quieren darle al caso de los 4 niños de las Malvinas. Nuestro trabajo está hecho en el acompañamiento judicial, el acompañamiento social y, por supuesto, darles dignidad, sancionando políticamente al ministro de Defensa por las declaraciones revictimizantes y criminalizantes hacia los 4 niños. Sin embargo, también hay una responsabilidad política del presidente como alto mando y como
como presidente de la República. Quien ordenó la movilización de Fuerzas Armadas fue el presidente. En este caso no es un hecho aislado, es un hecho sistemático, consecuencia de una disposición política del mismo presidente sobre la mano dura, sobre el uso letal de la fuerza y sobre este espíritu de cuerpo de impunidad que él mismo señaló en favor de Fuerzas Armadas. Por supuesto que hay responsabilidad política en contra de él. Sin embargo, sociedad civil se mantiene hasta establecer responsabilidades políticas con el presidente contra el ministro de Defensa. Porque tampoco queremos nosotros ingresar dentro de este juego Y de la lógica electoral, ¿no? Que pueden exacto, desvirtuar el tema. que lamentablemente existe, ¿no? Pero todos tenemos que diferenciar, ¿no? La realidad es que 4 niños fueron desaparecidos y ejecutados bajo responsabilidad del Estado. ¿Quién está al mando ahora? El presidente Daniel Noboa. ¿Esto es un hecho aislado? No es un hecho aislado. Es consecuencia de la política de A ver, seguridad. Por lo ubiquemos, tanto, documentemos este tema, Fernando. A ver, no es un hecho aislado y estás insistiendo en que este es un comportamiento sistémico, no es un comportamiento espontáneo de este grupo de militares. Y esto lo sitúas de manera particular en el año 2024. ¿Podrías hacer también una cronología de los hechos que enmarquen, sobre todo a la ciudadanía que no está pendiente de estos temas, que enmarquen esta escalada de la violencia y este deterioro institucional que está viviendo el país? sí, hay una consecuencia altísima, ¿no? E inició, bueno, se agravó desde la declaratoria de conflicto armado interno. Creo que Eh, vi unos datos que decían que en el 2023 ya hubieron 15 asesinatos, ¿verdad? 15 asesinatos por parte del Estado. por supuesto, el tema de la movilización de Fuerzas Armadas pone en riesgo a todo el mundo. Eh, y no es algo que recién ocurre en el gobierno del presidente Guillermo Lasso o en el presidente del gobierno de Noboa. Algunos gobiernos han optado por usar a las Fuerzas Armadas como una estrategia de marketing, reemplazando una verdadera política de seguridad. Pero esto se ha agravado, particularmente en el gobierno de Guillermo Lasso y en el gobierno del presidente Daniel Noboa, a propósito de los múltiples estados de excepción que se decretaron en el contexto del presidente Guillermo Lasso y los estados de excepción por causal de conflicto armado interno. Y ahí es interesante porque jurídicamente no cambia nada, porque se estaba mencionando de que los militares podían aplicar el derecho internacional humanitario. Y preguntémosle al bloque de seguridad cuántos operativos bajo la figura del derecho internacional humanitario se han realizado y te van a decir que ninguna. Lo que han habido han sido operativos comunes y corrientes para combatir el crimen organizado. Para Y ilustrar a derivado nuestra ciudadanía, ¿quiénes componen el bloque de seguridad? pues el bloque de seguridad está compuesto por instituciones competentes en materias de seguridad, Policía Nacional, Ministerio del Interior, el apoyo complementario del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, Con nombres serían solamente para que la gente pueda la ilustrarse. ministra Mónica Palencia, el ministro Giancarlo Lofredo, el general Jaime Vela y eh, no recuerdo, el coronel Víctor Zárate, creo que era el que estaba a cargo de la comandancia de la Policía Nacional. Entonces, cuando se decreta el conflicto armado interno, hay una recepción de información hacia Fuerzas Armadas de que pueden hacer uso letal de la fuerza. Una mala recepción, porque la aplicación del derecho internacional humanitario sirve para proteger a civiles, no para ir y dispararle a todo el mundo. No, hay unas reglas establecidas en el derecho internacional humanitario que te obliga a proteger civiles. Pero cuando tú declaras eso en un país que tiene crisis de inseguridad, que no tiene conflicto armado interno y que más bien se usa esta figura para promover un marketing político alrededor del tema de seguridad, tú lo que tienes es un incremento de violaciones de derechos humanos. Porque ¿qué es lo que te permite el derecho internacional humanitario? Separar a los civiles de los grupos combatientes con actividades terroristas que atentan contra el Estado, que tienen un nivel de organización. ¿Y por qué eso es peligroso? Porque en el país no hay grupos terroristas. Hay grupos de crimen organizado que necesitan una respuesta integral y distinta a los grupos terroristas. A los grupos terroristas tú tienes una respuesta bélica y los puedes combatir y desaparecen desde que los combates.
Pero las bandas de crimen organizado necesitan otro tipo de ataque y de respuesta, desde lo más alto hasta lo más bajo. Porque no vas a ponerle a un militar a dispararle a un niño de 11 años que forma parte de una banda de crimen organizado. No solo porque es ilegal, sino porque es insuficientemente válido. O sea, en términos de efectividad, no existen cifras de real combate al crimen organizado, porque funcionan de distintas maneras. El crimen organizado es como un cáncer, sí. ¿Y tú cómo combates el cáncer? A través de un tratamiento integral. No es solo una medicina y listo. Es un tratamiento permanente. Entonces, esta metáfora que hacen de crimen organizado y el cáncer es sumamente válido para entender cómo funciona y por qué solo la movilización de Fuerzas Armadas y el combate directo, indiscriminado, no funciona. No es eficiente. Los secuestros continúan. La violencia continúa. La estructura del crimen organizado se mantiene. Pero ¿qué es lo que sí hay? Un incremento de violaciones a derechos humanos. La gente sigue sufriendo por las Y vacunas. entonces aquí es importante, solamente te pongo una nota a pie de página que inclusive en territorios absolutamente controlados por las Fuerzas Armadas, incluyendo los centros penitenciarios, ¿no es cierto? Se continúa la violencia indiscriminada y el control por parte de las bandas criminales, es decir, se ve que la inefectividad está por todos lados y lo único que está generando es este tipo de abusos con el tema, sobre todo con niños, ¿no? Niños, afrodescendientes y de sectores populares. Correcto. Este abuso estatal contra los 4 niños representa la forma en que los operativos militares y policiales funcionan. Siempre en barrios empobrecidos. Siempre en contextos de racialización, es decir, de personas afro, de personas indígenas. Entonces, realmente la guerra, ¿contra quién es? Es contra la estructura criminal que se encuentra en el sistema financiero, que se lucra constantemente en el sistema financiero, es contra el sistema político que usa las estructuras estatales para permitir las estructuras de crimen organizado, es en contra de los megabancos que también se lucran en las actividades ilícitas de crimen organizado, o es contra las personas empobrecidas y A negras. ver, esto, Fernando, que acabas de decir me parece que es absolutamente ineludible, ¿no? A ver, si las Fuerzas Armadas quieren ser efectivas, ¿sí? Es decir, ¿por qué no hacen un control de las fronteras? Porque el Ecuador no es productor de coca y sin embargo, de cocaína, ¿no es cierto? Y sin embargo, desde Colombia y desde Perú están penetrando el territorio ecuatoriano, que es responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas y que además no requería ni declaración de estado de emergencia ni de conflicto interno, nada. Eso es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas que no estaba cumpliendo, primero. Segundo, hay un jefe militar de las zonas donde están los puertos, donde logísticamente se están haciendo los envíos, se están encontrando las capturas gigantescas, multiplicadas año tras año, ¿no es cierto?, en niveles siderales en Europa. ¿Acaso tenemos 3 trillones de puertos en el Ecuador? Tenemos unos cuantos y casi todos queda evidenciado, ¿no es cierto?, que son 3 puertos del Ecuador de donde están saliendo los embarques. Luego tenemos el asunto de que hay un jefe militar, hay una cadena de mando, ¿no es cierto?, de responsables de esas filtraciones, de esa irresponsabilidad, de esa inefectividad, cualquiera que sea el caso. Luego tienes una situación en la que tienes una cadena de mando en la policía y una cadena de mando en aduanas y en otras instituciones civiles, de los cuales no ha habido ningún control. Inclusive se ha visto evidencias no solamente del compromiso, de la infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas, en la policía, sino también en la unidad de inteligencia financiera. Luego viene el asunto de que hay específicamente empresas que son reincidentes en los envíos de containers de banano con cocaína. ¿Por qué nadie se entera de esta situación? Inclusive se está ocultando las repetidas capturas que se están haciendo en Europa de embarques ecuatorianos, porque ahí se mencionan cuáles son las empresas y de qué puertos salen. Es decir, no estamos hablando de una cuestión de echar lodo con ventilador, estamos hablando de operativos muy efectivos que debieron haberse hecho. Y como tú muy bien mencionas, que me parece que es además lleno de evidencia, es el compromiso de la alta finanza, de los grandes bancos del Ecuador, de manera muy específica en el León de Troya, hay evidencia, ¿no es cierto?, del Banco de Guayaquil,
en una cuestión así que debería, no solamente que debería investigarse, sino que el propio Banco de Guayaquil, por respeto a la ciudadanía, por respeto a sus propios clientes, tanto ahorristas como prestamistas y asociados, deberían aclarar el asunto, porque estamos hablando de varios altos funcionarios, inclusive de las familias fundadoras del banco, que han estado involucrados en malos manejos con la mafia albanesa, tráfico de influencias y una cantidad de cosas que ha quedado diluido en la convicción que se ha hecho en contra del señor Daniel Carrera, pero que además lo hacen por tráfico de influencias y no por su vinculación con el tema del narcotráfico, como fue el reporte original de León de Troya. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que me parece que es ineludible. Es decir, porque pueden decir, pero usted está queriendo que no se haga una lucha eficaz en contra de la mafia. Pero ahí están los eventos que tenían que haberse hecho, pero desde el primer momento y que no se los han hecho. Y en cambio sí se atacan, ¿no es cierto?, a los sectores populares, que inclusive en aquellos sectores en los que ha habido reclutamiento, estamos hablando que son la última rueda del coche, pues. Los verdaderos montos gigantescos, que es el leitmotiv de todo este gran negocio internacional, están en la logística, pero sobre todo en el lavado de dinero. Si se cerrara la llave de la desregulación financiera que permite el lavado de dinero, se acabaría el negocio porque no habría plata para mantener a las bandas criminales locales y no habría plata para reclutar ni menores de edad ni mayores de edad. Entonces yo creo que ahí hay un punto que me parece que los centros de derechos humanos tienen muchísima importancia, digamos, en la denuncia de un elemento tan fundamental. Aquí no se está en contra de que se aplique todo el rigor de la ley en contra de las mafias, pero yo creo que hay que desenmascarar el hecho de que se está utilizando este pretexto, como ya se lo hizo en México, como ya se lo ha hecho en Perú, como ya se lo ha hecho en Colombia, de la guerra contra las drogas para convertirla en una guerra contra el pueblo ecuatoriano. Sí, ahí hay mucha razón en lo que dices y es justo el resultado de esta política punitiva, que tiene efectos mediáticos, y eso lo vimos en los primeros meses, pero en la realidad no hay mucho cambio. Eh, la verdadera mano dura son políticas de investigación del sistema financiero, como tú mencionas. La verdadera mano dura se ve en la depuración de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que hasta ahora no se ve. La verdadera mano dura es instalar capacidades de rehabilitación en los centros de privación de libertad. La verdadera mano dura es investigar todos los casos de reclutamiento forzado que hay de menores y no solo detener a los menores. La verdadera mano dura es instalar capacidades en la Policía Nacional para promover la prevención del cometimiento de delitos en los barrios populares. Ahí está la mano dura. Esa es la verdadera mano dura que debería haber. Una mano dura contra la delincuencia es una mano dura que tenga efectividad. Si no tiene efectividad, entonces es una mano débil y es más bien una mano mediática. Esa es la crítica que la ciudadanía tiene que hacerle a las campañas y propuestas de los candidatos y candidatas. Ahora, están queriendo dar el argumento, y esto aparece en las redes sociales de una manera impune, y en muchos casos con el descaro absoluto, que me imagino que han de tomar un poco de cuidado, pero hasta ahora ha habido un descaro absoluto, inclusive troles y referentes con el membrete del partido de gobierno, que salen a acusar, a calumniar a los niños asesinados y a tratar de limpiar la cara de las Fuerzas Armadas, tratando de culpar al correísmo, a los movimientos sociales, a los luchadores por la defensa de los derechos humanos, de ser cómplices del narcoterrorismo y de toda esa cuestión. Es decir, tácticas que se han visto repetidas en otras partes del mundo y además en algunos casos provocando tragedias de décadas que han quedado totalmente impunes. ¿Cuál ha sido el verdadero efecto de todo este despliegue de violencia estatal y en términos ya de reducción de la delincuencia, de reducción de la violencia y de reducción del narcotráfico? Bueno, en primer lugar, no hay ninguna estructura narcocriminal que ha sido desmontada. Siguen igual de vigentes, siguen con la misma capacidad para cometimiento de delitos y para reclutar fuera de las Acaban de hacer prisiones. un atentado en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, secuestrado por el gobierno de Noboa desde la Embajada de México en Quito,
y que además del gobierno es responsable de la vida del expresidente Glass, y dicen claramente que es por disposiciones de una de las bandas criminales, ¿no? Es decir, que desde la cárcel siguen operando con eso, desde la cárcel están operando también estas granjas de bots y de trolls en las redes sociales, desde la cárcel inclusive están participando, como se vio en las filtraciones de los mensajes de Villavicencio, en la elaboración de videos con inteligencia artificial, de videos porno con inteligencia artificial para denigrar a políticos de la oposición. Me parece que hay cuestiones que son absolutamente, ¿cómo te digo?, controlables, ¿no? Es decir, el poner un bloqueador de señal en la cárcel o el eliminar la posibilidad de que tengan armas cuando están bajo total control, logísticamente bajo total control de las Fuerzas Armadas, me parece que debería ser uno de los resultados elementales, básicos, y que no se lo ha logrado. En efecto, hay una campaña de estigmatización y de criminalización contra los 4 niños y sus familiares, donde hay una evidente responsabilidad del Estado, del Ejecutivo particularmente. Porque a partir de las declaraciones del ministro de Defensa, es que estos trolls comienzan a realizar y a coordinar una serie de ataques contra ellos. Y por supuesto no dejar de hablar lo que ocurre aún en las prisiones. No hay un control real del Estado. Las bandas del crimen organizado continúan tomando decisiones desde hacia afuera y desde los pabellones dentro de la administración penitenciaria. Y eso es un problema, porque no puedo rehabilitar. Y un problema para la política de seguridad en general. No solo para tener a los presos sometidos, sino para realmente saber que la política de seguridad funciona. Si no me sirve la rehabilitación, entonces no me va a servir de nada detener a gente. Esa es la lógica que también tenemos que tener, querido Pedro. De manera particular es gravísimo en el caso de los muchachos, ¿no? Es decir, si ya vienen de una situación de, ¿cómo te digo?, de bronca contra la sociedad, contra el sistema, de una situación de carencia que plantea una respuesta violenta, una respuesta poco, digamos, sintonizada con una actitud de cooperación social, y se lo pone en la verdadera universidad del crimen, que es la cárcel, o que son los centros de detención para menores. Esto de aquí se convierte, en lugar de en un elemento de solución del problema, en un proceso de exacerbación del problema y sobre todo de creación de problemas posteriores, porque estamos hablando de delincuentes avesados, de terroristas avesados, de sicarios avesados, como se ha visto claramente en el caso de los sicarios de Villavicencio mismo, por ejemplo. Es decir, se ha visto Claro. claramente el hecho de que el sistema de rehabilitación no cumple el papel que está llamado a cumplir. En efecto, eso es todo un problema circular. Las consecuencias al final del día las vamos a terminar pagando nosotros mismos si no exigimos una real política de seguridad. Bueno, en el 2023 ya hubieron, como mencionabas, en el gobierno de Lazo hubo un abuso de las declaraciones de estado de emergencia, de la movilización tanto de la policía y de las Fuerzas Armadas, del escalamiento de la violencia, de toda la justificación, la hipocresía, de la falta de respuesta de las instituciones del Estado. Esto es muy importante porque aquí hay gente que está siendo pagada, que ha hecho carrera, que tiene sus títulos, que tiene sus privilegios a partir de instituciones del Estado que están llamadas precisamente a proteger los derechos que han sido sistemáticamente violados. Y esto en el gobierno anterior y en el actual. Resulta ser que el año anterior fue el año récord en términos de la violencia, no solamente en términos de asesinatos, sino de aumento de los secuestros express, de las vacunaciones y esas cosas. Y este año, dicen las estadísticas oficiales, que han bajado, pero no es eso lo que vive la ciudadanía. Y en todo caso, inclusive las estadísticas oficiales, que parece que le han dado una manito de gato, no pueden ocultar el hecho de que sigue siendo el segundo año más violento de la historia del país, muy superior a lo del año 2023, por ejemplo. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto de todo este despliegue de violencia? Bueno, y ahí con estos comentarios creo que podrías cerrar porque es importante analizar críticamente la supuesta reducción de violencia, ¿no? Primero, es lo que tú dices, en comparación a qué año, en comparación al 2023, que fue el año más violento para el país,
posicionándolo en un país sumamente violento en toda América Latina. Entonces, la comparación es altísima. Segundo, nunca antes hubo tanta inversión de agencias de cooperación internacional en proyectos de prevención de la violencia ejecutados por sociedad civil. Si hay una reducción de violencia por unos cuantos puntos, es gracias a los proyectos de sociedad civil, no al Estado, porque hay que preguntarse, ¿cuál es la política ejecutiva del Estado que supuestamente redujo la violencia? ¿Qué? Las detenciones. Hay un nivel proporcional entre el número de A ver, detenciones por y ejemplo, reducción. vamos despacito en esto. O sea, antes de te voy a preguntar más tarde que nos detalles cuáles han sido los proyectos con sociedad civil que han tenido efectos. Pero ahorita, por ejemplo, en términos de las detenciones, por ahí vi una cifra, 2.200, 2.500 detenidos. Entonces, la pregunta obvia es, ¿dónde están esos detenidos? ¿Y qué hicieron con esos detenidos? Y ¿O fueron esas ahí, detenciones también arbitrarias? claro, en febrero, no nos vayamos tan lejos, en febrero el presidente iba subiendo afiches del número de detenidos que existían y llegamos a una cifra de 11.000 detenidos. 11.000. Entonces, Físicamente hay un menos de dos sitio donde se meses, pueda mantener logísticamente a 11.000 personas imagínate, adicionales al en nivel menos de 2 meses, de atiborramiento que ya tienen los centros penitenciarios. imagínate, en menos de dos meses, 11.000 detenidos. Entonces, ya estábamos hablando de una cifra abismal de detenciones arbitrarias, pero además se quería posicionar que esa era la solución a la inseguridad, Ahora, ¿no? exacto. A ver, ¿cuál ha sido el efecto? Son 11.000 detenidos. Ya, bueno, tocaba hacer eso para poder combatir realmente el crimen organizado. ¿Cuántos de esos detenidos han sido procesados por evidencias reales de pertenecer a las bandas criminales? O sea, ¿cuántas Hasta la bandas fecha, criminales han sido desmontadas, como tú mencionas? ¿Cuántos de estos solo, detenidos han sido efectivos de esas estructuras criminales? bueno, no podría decirte cuántos han sido de estructuras criminales, pero de esos 11.000 solo hubo 105 procesados. Es decir, que van a incursionar un Menos del proceso. 1%. Exacto, y no es que van a tener sentencia, porque hay que ver si es que hay pruebas, si es que se le declara o no se declara inocente, entre otras cosas. Pero fíjate el nivel de mentira y de campaña mediática que hay alrededor del tema de la seguridad. Y ahora intentan posicionar que esos escenarios son los causantes de la reducción de los homicidios en el país, que ojo, no representa el nivel de violencia, el nivel de violencia ha crecido. Las vacunas, los sicariatos, los enfrentamientos, eso mantiene el nivel de violencia igual que el año anterior. El número de homicidios ha reducido, pero ¿dónde está el trabajo de sociedad civil? Hay que darle crédito al trabajo de A sociedad ver, civil en temas profundiza por favor el tema de que eso creo que es lo que menos la ciudadanía conoce, ¿no es cierto?, de estos proyectos de sociedad civil que tienen otra metodología, otra orientación y otros efectos. Bueno, principalmente se trabaja en barrios, ¿no? Porque hay una gran cantidad de barrios que necesitan ser protegidos por el Estado. Y como han sido abandonados, sociedad civil de manera subsidiaria ejecuta proyectos de desarrollo comunitario para prevención de violencias. Espacios comunitarios, actividades culturales, musicales con niños, niñas y adolescentes, formación en derechos humanos, todo para reducir los índices de violencia en ese sector y los cuales lo hemos logrado. No Ahora, solamente mi organización, qué hay todos evidencias? creo que lo ¿Puedes darnos hacen. algunos ejemplos de esos logros? Por ejemplo, se han instalado círculos de reacción psicoeducativa para niños, niñas y adolescentes en algunos sectores de la ciudad, en más de 10 puntos de la ciudad de Guayaquil. Esto gracias al apoyo de agencias de cooperación. Asimismo, otras organizaciones han instalado espacios comunitarios, charlas de educación sexual integral, que también tiene mucho que ver con el tema de la violencia, círculos de cuidado, entre otras cosas. Entonces, y esto en todo el país, o sea, en todo el país sociedad civil está ejecutando proyectos de desarrollo. Pero bueno, me gustaría cerrar con ese mensaje, que sociedad civil tiene crédito en la reducción de determinados índices de violencia, que el Estado no ha ejecutado ninguna política para combatir el crimen organizado. Lo que En hemos todo visto esto que estás mencionando del trabajo subsidiario, yo creo que hay que subrayar esto, de parte de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, se da en el marco de un retroceso y de una desinstitucionalización de las responsabilidades constitucionales y legales que tiene el propio Estado para
desplegar este tipo de proyectos, desplegar este tipo de labores, empezando por el MIES, pasando por toda la red de seguridad y de defensa de los derechos, por ejemplo, de los niños y los adolescentes, pasando por todo el tema de la política social, de la política de empleo, de la política de distribución del ingreso, que no solamente que ha sido revertida, sino que ha sido herida de manera institucional para que no se regrese sobre eso, es decir, como una especie de castigo, como una especie de escarmiento para que la cuestión no regrese. Se están creando entonces los caldos de cultivo precisamente para el reclutamiento de aquella contracultura que tanto le favorece a las bandas criminales, digamos aquí en los sectores más populares o en los sectores del último eslabón de la cadena del crimen organizado, porque los grandes actores, los grandes beneficiarios del crimen organizado, como muy bien lo mencionabas, tenían que ver con redes internacionales vinculados al sistema financiero, vinculados a las grandes empresas que tienen su centro de operaciones precisamente en los centros de consumo, que están básicamente en Europa y Estados Unidos. Correcto. La forma de combatir el crimen organizado es pensar que es toda una estructura. No es solo de movilizar militares, detener, torturar. De esa manera no logro combatir la, la inseguridad. Y en este Fernando, caso, cuéntanos un poquito más del trabajo que ha hecho CDH de Guayaquil y en general lo que han hecho las organizaciones de derechos humanos en proteger, primero en las denuncias ya irreversibles, digamos, irremediables, de otros correcto. casos de asesinato. Cuéntanos un poquito qué es lo que menos se conoce, ¿no es cierto? El hecho de que este lamentable caso de los 4 chicos no es único, ¿no es cierto? Que se da en el contexto, como tú muy bien mencionabas, de una actitud sistemática y en muchos casos totalmente innecesaria por parte del Estado. Sí, bueno, en primer lugar, el CDH es una organización histórica, ya tiene 43 años de trayectoria aquí en la ciudad de Guayaquil. Desde el 2024 y a raíz de la declaratoria de conflicto armado interno, se activaron dos departamentos que existen aquí en el CDH desde hace mucho tiempo, que es el de trabajo comunitario y el de respuesta integral. El Departamento de Trabajo Comunitario promueve ejecuciones de actividades de desarrollo social y de fortalecimiento organizativo en más de 30 puntos en la ciudad de Guayaquil, promoviendo la organización social y la defensa de los derechos humanos. Paralelo a eso, el Departamento de Respuesta Integral ha venido monitoreando las graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido. Allanamientos a viviendas de maneras desproporcionadas, detenciones arbitrarias a jóvenes, prácticas de tortura sistemática dentro de los centros de privación de libertad. Ah, pero ¿tienes Eh, evidencia de eso? O sea, ¿cuántos casos se han dado? ¿En qué ciudades nomás se han dado? Un poco ilustrar a la ciudadanía de este tema. ¿De pronto tienes hasta algún partic- material, alguna cosa que puedes presentarnos en pantalla? por supuesto, yo podría compartirles ahora mismo el Ajá. informe de seguridad que nosotros hemos elaborado y que pueden ustedes verlo, ahorita lo busco, en nuestra página web, ¿no? Que si bien lo publicamos a inicios del 2024, es toda una muestra de cómo la política de seguridad que no tiene un enfoque de derechos humanos no solo no funciona, es decir, no reduce los índices de violencia, sino que promueve el incremento de violaciones a derechos humanos. Entonces, ahí lo dejo en la pantalla, ustedes pueden ver en cdh.org.es y van a ver el informe de seguridad de derechos humanos que lo Tal hemos vez sea lanzado. pertinente mostrar algunas cifras, algunos casos que ilustren a la ciudadanía respecto a las dimensiones que ha tomado este problema acá, porque lastimosamente los medios amarillistas, la gran televisión, la gran prensa, a pesar de que ha tenido una excepción en el caso de los 4 chicos, en general ha estado calladita respecto a todas las violaciones anteriores. Uy, me muero. Por supuesto, mira, estas cifras son cifras de la Fiscalía General del Estado que pidió la investigadora y periodista Carol Noroña, que existen más de 145 procesos abiertos por ejecución de un acto, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, o en palabras simples, abuso militar o policial, ¿no? Han habido más de 12 casos de ejecución extrajudicial en el 2024 y el del tema de desaparición forzada, estos son pocos, ¿no? Es una cifra que tenemos que actualizar después de la denuncia del caso de los 4 niños, vinieron 4 casos más aparte
de los que estoy mostrando en pantalla, que son casos que conocemos y que hemos denunciado, de desaparición forzada, también en contextos de operativos militares. Aquí hay una Entonces son algunos. diferencia en el informe entre desaparición involuntaria y desaparición forzada. Cuéntanos cuál es la diferencia La técnica. desaparición involuntaria es por parte de una persona particular. La desaparición forzada es cuando hay participación de funcionarios públicos. Entonces, todas estas desapariciones y las que no se encuentran aquí ocurrieron en un contexto de operativos militares. Y por lo tanto se tiene que investigar como desaparición forzada. Y eso es un error, por eso es que lo estamos colocando como un error de fiscalía. Tiene que investigarse por desaparición forzada y no por desaparición involuntaria. Y bueno, pero yo en unos 5 minutos tendría que cerrar, porque tenemos también otras actividades de diligencias del caso. Claro. Pero es importante ver esto como un problema como sociedad, porque la crítica que nosotros hacemos no es a la institución de Fuerzas Armadas, es a el direccionamiento de los operativos militares. A la agenda Que está política a la que le están empantanando a las fuerzas de públicas. correcto, es justo eso, ¿no? La agenda política que están involucradas, que están intentando posicionarse con las Fuerzas Armadas, porque es una política de terrorismo de Estado en realidad, esto que está ocurriendo en todo el 2024. Yo te agradezco muchísimo, Fernando. Yo sé que estás con la agenda ocupadísima y yo creo que ha sido muy ilustrativo para la audiencia y sobre todo una alerta, una llamado de atención respecto a qué es lo que se puede hacer. Tal vez unas últimas palabras respecto a qué es lo que, si es que alguien de los que está oyendo, ¿no es cierto?, conoce de un caso parecido o un familiar o un conocido está en una situación similar, ¿cuáles son las acciones inmediatas que debería emprender para salvar la vida de los involucrados? Bueno, importante inmediatamente poner en conocimiento de la Fiscalía, ¿no? Y buscar alguna organización de derechos humanos cercana. En todo el Ecuador existen organizaciones de derechos humanos dispuestas a apoyar humanitariamente, es decir, gratuitamente y con mucha convicción, todos los casos de graves violaciones de derechos humanos, pero es importante no callar. Hay que denunciar. Hay que denunciar absolutamente todo. Y no hay que tener miedo, porque el miedo también es el resultado de esta impunidad que intenta instalar el Ejecutivo en este tipo de casos. Bueno, te agradezco muchísimo, Fernando. Sigan adelante con esta tarea. El país entero queda agradecido y que ojalá sea la última vez, nunca más. Muchas gracias. Hasta la Nunca próxima. más. Gracias, Pedro, y un abrazo a todos quienes nos escuchan.